Yo creo que sí, hay 65 alumnos ahora. De todos modos, yo estoy atenta. Bueno, profe. Si es que alguien quiere ingresar, lo ingreso. Si lo pongo completo, ¿se ve o no se ve, chicos? Ahora veo. ¿Se ve? No se ve en pantalla. Ya se está viendo, ¿sí? Se ve. ¿Sí se ve? Se ve, Sí. pero no se ve en pantalla completa, Lee. A ver, esperemos un ratito. No Yo lo tengo como... completa, sí. No, yo lo acabo de pasar como pantalla completa, igual no se ve. Se ve, pero no como si fuera pantalla completa. Qué macana. ¿Y por qué sea? Yo lo veo como si fuera completa. A ver, ¿qué podrá... A mí me sale pantalla completa. Ah, bueno, entonces. Ahí, mijo. Hay que agrandar. Sí, licenciada. Bueno, Ahí está bien, a mí me sale todo el teléfono. perfecto. Sí. Bueno, muy bien, compañeros. Vamos a empezar entonces. Continuando con, ¿se acuerdan que vimos como distintos ítems que implica la seguridad del paciente? Uno de esos aspectos que la licenciada les dio fue identificación del paciente. Luego van a ver administración segura de medicamentos. Y hoy vamos a ver algo de la seguridad del paciente que tiene que ver con las soluciones concentradas de electrolito, que seguramente ustedes lo han manejado, y también con la conexión de catéteres, ¿sí? Que, bueno, cuando nosotros llegamos a una unidad del paciente, a veces nos encontramos que el paciente tiene, por un lado, alimentación parenteral o enteral, puede ser también. Por otro lado, tiene una solución, por ejemplo, de destroza, un volumétrico, un analgésico. Entonces tenemos 3 frascos de suero y, por otro lado, la alimentación del paciente, una bomba, en lo mejor de los casos. Entonces, ¿cómo hacemos para no equivocarnos y saber en cuál de los perfus tenemos que administrar para no cometer errores? Y otra cuestión importantísima que nosotros siempre le recalcamos a ustedes en la práctica es cuando usen, por ejemplo, electrolitos como el sodio, el potasio, o el cloruro de magnesio, o las soluciones hipertónicas, que siempre deben estar diluidas, bien etiquetadas, la cantidad, la concentración, etcétera. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver un poco de eso. Acuérdense que yo les voy a hacer preguntas y traten ustedes de participar para que yo sepa que están ahí, ¿sí? Porque yo no los puedo ver bien a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Sí. Recordemos nosotros que como profesionales de ciencias de la salud, los enfermeros tenemos la incumbencia, digamos, la ley de enfermería establece, tanto la provincial como la nacional, que los enfermeros podemos administrar medicamentos siempre que estén indicados. Entonces, esa práctica nuestra nos lleva a tener una responsabilidad no solamente ética, sino legal. Es decir, por más que el médico indique, el farmacéutico me dispense el medicamento, el que administra soy yo como enfermero, por lo tanto, la responsabilidad también me incluye a mí. Tanto si se equivoca el médico como se equivoca el farmacéutico, yo voy a ser responsable desde el punto de vista legal por eso que administro. Y no voy a tener la excusa de decir, bueno, el médico me indicó, porque se supone que como profesional tengo la formación, el conocimiento para decir esto está mal indicado, la vía no es correcta, la dosis no es correcta. Entonces, siempre quiero que asuman este concepto y se apropien de este saber, ¿no? La ley establece que yo puedo administrar medicamentos por todas las vías, siempre que estén indicados y siempre que esa indicación sea correcta. O sea, yo no estoy obligada a administrar medicamentos porque alguien me los prescribe si ese medicamento no es correcto, si la vía, la dosis o el paciente no está en condiciones de recibir la medicación. ¿Estamos de acuerdo entonces? Bueno. El último filtro, desde la prescripción, la dispensación y la administración es el personal de enfermería. Por este motivo, muchas veces cuando se produce el error, se le atribuye al enfermero el error. Pero yo se acuerdan que les había explicado en la clase pasada que no es que la persona sola sea responsable del error, sino que ha habido una serie de eventos que llevan a que el enfermero cometa ese error.
que puede ser un error en la prescripción, un error en la dispensación y un error también en la formación o en la preparación del personal de enfermería para administrar el fármaco. Entonces, acuérdense que las fallas pueden originarse en cualquier etapa de la administración del fármaco y es por eso que los enfermeros deben asumir esta responsabilidad actuando como una barrera para evitar errores. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, como yo les dije hace un rato, nuestra legislación ampara al personal de enfermería como competente para administrar medicamentos, somos responsables junto con los médicos y los farmacéuticos, no podemos alegar que no conocemos, sino que cuando el daño se produce formamos parte de esa cadena de errores que debíamos haber advertido, ¿no? Por lo tanto, el enfermero, el personal de enfermería, la enfermera, es responsable de conocer los efectos tanto esperados como los efectos adversos de un fármaco. Además debe conocer la acción del fármaco, la vía de administración y también tiene que reconocer los posibles efectos adversos. Perdón, chicos. Dale, va. También debe vigilar la respuesta del fármaco y educar al paciente sobre el buen uso de los medicamentos. Entonces, es importante que ustedes vayan recordando estos principios que seguramente le hemos dicho muchas veces, tanto en la materia nuestra, clínica o en quirúrgica, y seguramente se lo van a reforzar en los otros años, sobre nuestra responsabilidad en la administración de fármacos y en la preparación de las soluciones parenterales, la reconstitución de los electrolitos, etc. Muy bien, cuando hablamos de electrolitos, perdón chicos, los electrolitos son aquellos concentrados que tienen un riesgo muy elevado de causar daños, inclusive graves, mortales, cuando se produce un error durante el curso de su utilización, ¿no? Esos electrolitos, como yo les dije, puede ser el potasio, el magnesio, el cloruro, los gluconatos, perdón, de calcio, las soluciones hipertónicas de glucosa, ¿sí? Que generalmente son los que más usamos nosotros. Hay muchas evidencias que muestran que estos medicamentos, cuando no se usan adecuadamente, pueden resultar peligrosos o mortales. Por eso la OMS recomienda una serie de cuidados para evitar, digamos, que se produzcan accidentes, ¿no? Seguramente ustedes alguna vez administraron, o si están haciendo la práctica, le han puesto al plan de hidratación un agregado de potasio, de magnesio, ¿sí? ¿Lo han hecho alguna vez? Sí. Seguramente su profesor le habrá... Sí. Exacto, les habrá remarcado. Recuerden, chicos, que esto siempre va diluido en el suero, nunca va en bolo directo, ¿sí? Seguramente se lo ha recalcado, ¿verdad? Estos agentes, si yo no los uso adecuadamente, pueden producir un daño muy grave, como producir un daño en el trayecto venoso, destrucción del tejido, pero también en el caso del potasio le podemos producir al paciente un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, bueno, es algo grave y preocupante. Disculpe, licenciada, ¿está pasando los Power? O, ¿Y qué no se nota? ¿No? No, quedó en introducción. Bueno, voy a volver ahí atrás. A ver ahí. ¿A dónde llegar? ¿Ahí se ve? ¿O no se ve? Se dejó de ver. A ver, Se dejó bueno, de ver. muy bien, ya vuelvo a compartir. No se preocupen, ya volvemos a compartir. Se dejó de ver, sí. Ventana, vamos a ver, compartir. Lo voy a dejar en pequeñito nomás porque parece que no sé por qué anda. Bueno,
¿Hasta dónde vieron? ¿La primera parte nomás vieron? Solo la primera. Hasta ahí nomás vieron, bueno. Sí. Entonces, el personal, ya habíamos hablado de esto. Como dijimos, la enfermera, desde el punto de vista legal, nuestra ley de ejercicio establece que somos responsables de la administración de medicamentos, siempre y cuando estén prescriptas, pero también somos responsables si esa prescripción no es correcta. No podemos decir, bueno, el médico se equivocó, el farmacéutico me dio mal la medicación, porque la que administra es la enfermera o el enfermero, por lo tanto, de esa práctica yo soy responsable, ¿sí? No puedo aludir ni quitarme, digamos, la responsabilidad por más que me la hayan prescrito mal, porque se supone que yo tengo conocimiento. Como había dicho, es responsable de conocer tanto los efectos deseados como no deseados, además de vigilar que la respuesta a la administración de ese fármaco sea la correcta, ¿sí? Y de enseñar y educar al paciente y a su familia sobre el buen uso de los fármacos. Eso les dije hace un rato. Aquí están, yo les decía que los electrolitos son concentrados, que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se usan inadecuadamente. Y ahí están estos fármacos que muchas veces vienen de colores, de distintos colores, para que uno perciba el riesgo, ¿no? Hoy en día, en las unidades de enfermería, ustedes van a encontrar que tienen una etiqueta que dice medicamentos peligrosos o de riesgo y están etiquetados con colores como rojo, verde, ¿sí? Amarillo, como para demostrar el riesgo. Ya también les había dicho que las soluciones concentradas de electrolitos son particularmente peligrosas. Las denuncias de muertes y lesiones o discapacidades graves relacionadas con la administración inadecuada de estos medicamentos han sido continuas y dramáticas, y estos agentes son mortales cuando no se preparan y administran debidamente. Por lo tanto, es muy importante adoptar una serie de cuidados para evitar errores y resguardar lo que hoy conocemos como seguridad del paciente. Bueno. Ya dije eso, eso también ya les dije. Muy bien, uno de esos electrolitos es el cloruro sódico. El sodio es el principal electrolito líquido extracelular, su principal papel es controlar la distribución de agua en todo el organismo y el mantenimiento de nuestro equilibrio normal de líquidos en el organismo, ¿sí? Este medicamento puede administrarse diluido y la dosis ajustada al perfil electrolítico de nuestro paciente. Las soluciones de cloruro de sodio, soluciones hipertónicas de cloruro de sodio tenemos muy poco y se usan muy poco, pero a veces cuando tenemos un paciente con una pérdida importante de este electrolito, se suele indicar. No es muy frecuente, pero podemos encontrar, digamos, soluciones hipertónicas de cloruro de sodio. El cloruro de potasio, ese sí lo usamos mucho. Acuérdense, el potasio es un electrolito muy importante que también regula nuestro medio interno y que tiene una función importante en nuestra actividad muscular, en el impulso nervioso, en el tono muscular y en la contracción cardíaca. Eso es importante porque cuando tenemos una depresión del potasio, el paciente puede entrar en una falla cardíaca. Generalmente un paciente que pierde mucho potasio, ha pasado últimamente en los cuadros de dengue, ¿no? Que el paciente tiene una gran o importante pérdida de electrolitos, sobre todo el potasio, el paciente puede hacer una falla cardíaca y hacer un paro cardíaco, ¿no? Eso es importante y este electrolito del potasio es muy utilizado en los servicios de salud y nosotros los enfermeros lo manipulamos. Lo mismo el magnesio, que es muy utilizado también para mantener este medio interno. También se lo utiliza como reconstituido o como agregado a las soluciones o los planes de hidratación, tanto en la dextrosa como en la solución fisiológica, y forman parte o regulan también nuestro medio interno.
Bueno, y como les dije, el cloruro el gluconato de calcio es otro electrolito y la solución es hipertónica. Yo les voy a dejar después un pequeño material para que ustedes miren todas las soluciones de alto riesgo. También recuerden, como les dije, las hipertónicas, ¿no? Sobre todo los glucosados hipertónicos, que son muy usados al 15%, al 10%, al 30% y al 50%, que suelen ser usados los glucosados hipertónicos para los cuadros de hipoglucemia grave, digamos, ¿no? Que requieren una rápida resolución. Bueno, ¿qué medidas sugiere la OMS para el uso de estos electrolitos, no? Dice, promover prácticas seguras con el cloruro de potasio y otras soluciones concentradas de electrolitos. Lo ideal, dice, mire, yo le puse en color ahí verde, es lograr la eliminación de las soluciones concentradas de electrolito de todas las unidades de enfermería. No debiéramos tener en cualquier lugar, y mucho menos cerca de otros medicamentos, los electrolitos. O sea, no deberíamos tener, por ejemplo, no sé, las ranitidinas, las metoclopramida y cerca las soluciones de electrolito, ¿no? Los viales de potasio, que son las ampollas llamadas viales, deben estar etiquetadas en forma individual con una etiqueta fosforescente o un color muy llamativo, visible a modo de advertencia que diga debe ser diluido. Eso es importante que ustedes, si bien hay hoy en día en la mayoría de los servicios, si ustedes están haciendo la práctica, algunos son alumnos de clínica y otros son de quirúrgica, chicos, ¿ustedes? Sí, profe. Clínica, licenciada. También, Lee. Bueno, entonces ustedes si están haciendo la práctica, van a mirar dentro de los office de enfermería y van a hablar con los jefes o sus jefes de trabajos prácticos, los jefes de unidad o los enfermeros, para que le muestren qué medidas adopta el servicio respecto a estas soluciones concentradas de electrolito. En el Hospital Padilla, por ejemplo, los tienen identificados con colores, dicen medicamentos peligrosos de alto riesgo. No sé si los vieron. ¿Alguien los ha visto? Lee, la verdad que en mi práctica jamás he visto que los tenían etiquetados. Jamás. He estado en el Hospital Centro de Salud, en el Padilla, y estuve en el Hospital de Niños porque ya hice tercero y jamás vi etiquetado. No me digan. Estoy más preocupada ahora. Bueno, capaz que justo en la sala donde usted ha hecho su práctica no los he encontrado etiquetados. Pero bueno, no sé, ¿alguno de los otros chicos tiene otra experiencia? Los alumnos que ahora están haciendo clínica en la sala 3, por ejemplo. Sí, sí, licenciada, yo estoy haciendo quirúrgica, yo lo vi en cajas rotuladas. Muy aparte, bien. Digamos, en el lado. Muy bien. Entonces usted los ha visto en una caja y etiquetados, ¿verdad? ¿Así? Sí. Muy bien, muy bien. Los viales de potasio, como les dije, deberían estar etiquetados y con una etiqueta de advertencia que diga deben ser diluidos. Y deben ser manipulados por personas capacitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos la inducción al puesto, al personal de nuevo ingreso, siempre tenemos que volver a refrendar este concepto que ustedes lo saben con nosotros. Nosotros les ponemos mucho énfasis a este cuidado para evitar que se produzcan errores, pero bueno, siempre sería importante que no manipule un enfermero recién ingresado a trabajar, ¿no? Sino que sean los enfermeros más calificados los que preparen estas soluciones, perdón. La indicación del médico con respecto al potasio y al magnesio debe decir las dosis y el volumen de dilución. Generalmente dice solución fisiológica más una ampolla de potasio, no en el plan de hidratación, más una ampolla de magnesio a 21 gotas por minuto. No dice el volumen, porque salvo que, ya les voy a explicar, porque nosotros generalmente usamos como estándar de volumen en cuánto diluimos, chicos. ¿Cuál suele ser el plan de hidratación? ¿O cuál es el volumen estándar de un sachet de suero? ¿Cuánto es? 500. Muy bien.
500 mililitros, perfecto. Entonces ya queda como supuesto, el médico no nos indica volumen, nos indica ampollas, ¿sí? No nos indica concentraciones tampoco de potasio, sino dice una ampolla de magnesio, 2 ampollas de potasio, o una ampolla de potasio y 2 de magnesio, según cómo está el medio interno de ese paciente. No nos dice la velocidad de infusión, pero nos dice el goteo, que sería esa la velocidad de infusión, ¿no? A 21 gotas por minuto, a 14 gotas. Ahora bien, muchas veces tenemos un paciente que está con una depresión de potasio muy importante, con una pérdida importante de potasio, y yo requiero reponerle y le tengo que hacer, y el médico te dice, hacele una carga de potasio. Y entonces dice, ponele 5 ampollas en 200 de fisiológica. Y eso es importante que ustedes también manejen correctamente. No siempre está estandarizado. Cuando ustedes tienen duda, deben chequear 1 o 2 veces. Entonces, decirle de nuevo al médico, ¿está seguro que le vamos a poner las 6 ampollas en 200 de fisiológica? Volver a chequear, ¿no? Eso es importante, como una segunda, digamos, o repreguntar sería lo correcto. ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Ven lo que le dice aquí la recomendación? Luego de preparar la solución, se debe constatar con una nueva verificación. Para ello se debe establecer una lista de verificación para ser usada por un verificador. Entonces, de nuevo, chequeo, dice fisiológica más 2 ampollas de potasio más 2 magnesio, dice a 21 gotas por minuto. Si fuera, por ejemplo, que le voy a poner un glucosado hipertónico al 15, al 20 o al 25%, si la voy a poner en infusión con una bomba, y por qué, y cuál va a ser la conexión que le voy a dar a esa, si va a ir por lateral o va a ir por la vía directa, ¿sí? Rechequear esa indicación, digamos. Bueno, aquí les dice algo que no lo solemos hacer, pero, por ejemplo, ¿cuándo deberíamos usar una bomba? Si voy a usar con una mucha cantidad de electrolita, por ejemplo, si voy a usar un dextrosa al 50%, ¿y cuánto le voy a poner? Supóngase que el médico, tenemos un paciente que viene haciendo un cuadro constante de hipoglucemia, porque está séptico, porque tiene una patología hepática grave que no le permite regular la glucemia, por ejemplo, un paciente con una hepatopatía, con una hepatitis fulminante, con una cirrosis hepática. Entonces, en ese caso, a ese paciente, si le van a indicar una glucosa al 50% o al 25%, y el goteo es muy reglado, lo correcto sería que vaya en una bomba de infusión, ¿sí? O, por ejemplo, si le voy a poner 200, en un perfus volumétrico. Y bueno, por supuesto, capacitar en forma continua al personal para asegurarnos que conocemos el manejo seguro de estas soluciones concentradas de electrolito. Bueno, hasta ahí llegamos entonces. ¿Qué tenemos que tener en cuenta repasando para evitar errores con las soluciones concentradas de electrolito? Es que estén debidamente etiquetadas, que digan medicamentos de alto riesgo, que digan que deben ser diluidos, y cuando ya están indicadas, que yo haga como un rechequeo, una repregunta antes de administrar. Luego, cuando ya está colgado, deben estar debidamente identificadas con un rótulo, si es posible en color, como que indique riesgo, ¿sí? Bien. Y siempre observar las posibles reacciones adversas. Si yo voy a pasar una carga de potasio en un paciente deshidratado o con una pérdida importante de electrolito, tengo que observar cualquier reacción adversa. Por ejemplo, que el paciente empiece con una arritmia, ¿no? Que el paciente se le irrite el trayecto venoso y haga una flebitis química, entonces es importante cómo va a ser la dilución.
etiquetar al perfus donde estoy administrando esta solución concentrada de electrolito, puedo ponerle una etiqueta de color y ponerle riesgo, además de identificar el frasco o el sachet de suero. Y bueno, ahora vamos a ver cómo evitar los errores de conexiones de catéteres. Entonces, aquí viene todo un dilema cuando yo voy a hacer conexiones porque necesito pasar a un paciente varias soluciones, ¿no? Que pueden ser desde una alimentación parenteral, un tratamiento analgésico, el plan de hidratación, el tratamiento antibiótico, a veces son 2 antibióticos, entonces es muy importante que yo pueda hacer buenas conexiones de catéteres, si voy a usar la llave de 3 vías, a veces necesito usar 3 o 4 llaves de 3 vías, no hacer conexiones improvisadas, no cortar los perfus, es algo que no tenga otra opción para no contaminar, asegurarme que la conexión de los catéteres mantiene la esterilidad, proteger las puntas de las conexiones. Bueno. Bueno, aquí ustedes tienen una imagen tremenda, no sé si la ven, ¿la pueden ver, chicos, ahí? Un paciente, por ejemplo, que está intubado, entonces ustedes tienen 1, 2, 3 bombas de infusión. Entonces, ¿cómo voy a hacer para no equivocarme? ¿Qué es lo que está pasando por las distintas bombas? Si estoy pasando analgésicos, si estoy pasando alimentación parenteral, si estoy pasando antibióticos, si estoy pasando soluciones concentradas de electrolitos, eso es importante que yo tenga una adecuada identificación. Esto lo van a vivir en vivo y en directo. A veces en la sala ustedes tienen bombas y a veces tienen muchos frascos. ¿Quieren decir algo? ¿No? Bueno, ¿qué es importante? Que nosotros tengamos en cuenta y que cuando estamos haciendo procedimientos de administración de medicamentos en otros países del mundo, no sé si en algunas partes de nuestro país, la enfermera que prepara medicamentos y la enfermera que administra, lo que se busca es que no tenga ninguna distracción, que cuando prepara solo prepare, que no haya gente hablándole a la vuelta, cosa que eso no pasa en nuestros hospitales, tampoco a veces en nuestros sanatorios. Entonces, esa pequeña distracción que hago para un lado, para el otro, que me habló aquí, que se cayó aquella cosa allá, puede hacer que yo me equivoque. Lo mismo cuando estoy administrando medicamentos, que tiene que ser una tarea absolutamente reflexiva, en donde yo mire la totalidad de la acción y no la tome solo como una mera administración de medicamentos, ¿no? Que cuando llega a la unidad del paciente, primero mire los frascos que están pasando, siga el recorrido del catéter, ¿no? Del perfus, me fije si está unido al catéter, si es la vía principal, si las conexiones están seguras, si no hay aire en las tubuladuras, si qué está pasando, qué medicamento o qué tipo de solución y si no es incompatible con lo que yo voy a administrar. Eso es importante que ustedes siempre se cercioren. Bueno, es muy importante que ustedes sepan que los errores en conectar mal los catéteres o administrar erróneamente medicamentos o soluciones conectadas inadecuadamente a los perfus, está asociada y puede muchas veces a la distracción, a la falta de pericia o a la inadecuada normatización. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que una de las medidas para disminuir los errores o las fallas era que tengamos protocolos?
y también que estemos capacitados, que nos capacitemos en forma constante y que además haya comunicación y supervisión. Entonces, para evitar los errores, las conexiones inadecuadas de catéter, tenemos que estar entrenados, además tienen que estar normatizados, con colores, etiquetados, y tendríamos que tener a nuestro jefe o supervisor inmediato observando que nosotros estamos haciendo bien nuestra práctica. No porque sospeche de nosotros, sino porque nos está acompañando y ese acompañamiento reduce el error. Chicos, ¿está pasando la diapositiva? Sí, licenciada. Sí, profe. Muy bien. Ahí ustedes pueden ver, está pasando. perfecto, una llave de 3 vías, y ahí ustedes ven la enfermera cómo conecta, ¿no?, en esa llave de 3 vías. ¿Qué puede pasar? Nosotros administramos en pacientes muchos medicamentos durante el día. Administramos a veces cada 6 horas, a veces cada 8, a veces cada 12, y cuando administramos a veces cada 8 horas administramos los analgésicos, antibióticos, antiespasmódicos, bueno, muchos medicamentos, ya sea por nuestros catéteres o por los perfus o por los sabones, y en un paciente que tiene una sola vía no hay problema, pero cuando tenemos 4 o 5 soluciones pasando y distintas llaves de 3 vías y tenemos una vía central, entonces ahí se complica, ¿no? Y ahí les dice que el uso inadecuado de los perfus, para infusión intravenosa periférica, que son utilizados en epidurales, drenajes o para extender sondas de alimentación, puede generar graves incidentes. Esto es importante lo que le estoy diciendo aquí. Muchas veces los pacientes tienen conectado un perfus que va en la vía epidural y que está pasando un analgésico específico en esa zona, y si yo no separo, ¿no?, el soporte de suero y le pongo una etiqueta grande, puede ser que nadie advierta y miro yo que es un perfus y ahí en la conexión epidural le pase un antibiótico, cosa que es gravísima, ¿sí? Muchas veces el paciente está con un drenaje o está lavando la sonda con una solución fisiológica, una sonda vesical, la enfermera no se da cuenta que ese perfus está conectado a la sonda vesical y le administra por la sonda vesical un analgésico, por decirle, ¿no? O está pasando la alimentación y yo no advierto porque es un perfus también conectado a la alimentación y por la alimentación y por la sonda le estoy pasando un medicamento. Entonces, muy importante que el perfus se use específicamente para administración de medicamentos. Y si vamos a usar para otra función, como para alimentar al paciente el perfus, tiene que estar etiquetado o tiene que identificarse con un color distinto. Bueno, aquí hay más imágenes para que ustedes la vean, lo mismo la van a poder ver. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estos catéteres actuales que se usan mucho, ¿sí?, que son intermitentes, que tienen un sistema de doble lumen. Entonces en uno por ahí va la administración de medicamentos y por el otro el plan de hidratación. Aquí tenemos la llave de 3 vías, lo correcto es no manipularla ni abrirla si no fuera necesario, absolutamente necesario. Y los jabones de seguridad. Bueno, aquí también tenemos otras formas de administrar. No pinchar, por ejemplo, las ondas. Bueno. Y aquí tenemos algo muy importante, como ustedes ven, ¿no? La alimentación enteral del paciente y al lado tenemos que está, perdón, puede ser enteral o parenteral, y al lado está pasando un plan de hidratación. ¿Qué es lo que se recomienda? Que en el mismo soporte nunca vaya el plan de hidratación y la alimentación. ¿Entienden, chicos? Yo debería tener un soporte o pie para la alimentación, y si va en bomba mejor, y por otro
soporte, tendría que ir el plan de hidratación, el antibiótico. Eso ayudaría muchísimo a evitar el error. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿No les quedan dudas respecto a eso? No, Bien, entonces en un soporte de suero debería ir todo lo que es medicamento, plan de hidratación, y en otro por aparte, en otro soporte, ¿no? Tendría que ir, y no así como ustedes ven a ver, que esto es de riesgo, que en el mismo soporte esté el plan de hidratación y el plan de alimentación, digamos. ¿Mm? Eso es importante. Bueno. También es importante que ustedes tengan bien, digamos, identificado dónde está inserto el catéter o ese perfus y ese plan a dónde va. Si va a la vía periférica, si va a una sonda, y siempre seguir el recorrido del perfus. Nunca dar por hecho ni agarrar el primer abón que yo encuentro para administrar el medicamento. Aquí ustedes ven en el otro soporte que solamente yo tengo, ya no tengo alimentación, solo tengo tal vez el antibiótico, y aquí tenemos el plan de hidratación. ¿Estamos de acuerdo, chicos, ahí? Queda claro eso. Y aquí tenemos una bomba que es muy importante, si tenemos bombas de infusión de medicamentos, que estén conectadas adecuadamente, ¿no? Y dosificadas y bien identificados para que no haya errores. Muy bien. Vamos por aquí. Bueno, este es un caso, fíjense lo que es esto. ¿Qué les parece eso? Miren eso. ¿Qué les sugiere todos esos perfus a ustedes? ¿Qué harían ustedes si se encuentran con semejante imagen? En la vida real les va a encontrar. ¿Qué les parece a ustedes? Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, como dijo el compañero. ¿Creen que está bien así como está puesto todo esos cables, perfus? ¿Qué creen ustedes? ¿Que está bien o no está bien? No, Para nada bien. Entonces, esto no nos debe pasar. Esto es una imagen representativa de lo que no está bien y jamás debería estar todo así entreverado. Deberíamos tener por un lado todos los perfus que tienen que ver con la alimentación y por el otro todo lo que tiene que ver con la medicación y nunca entreverado, porque ahí sí tenemos alto riesgo. Alto riesgo. Ahí se puede separar y rotular bien cada uno de las tubuladuras para que no haya lugar para el error. Exactamente, lo que dice la profesora es muy importante. Generalmente se le ponen etiquetas que van adosadas a los perfus, ¿no? Para que arriba y alto uno esté seguro de qué es cada perfus. Pero además, como yo siempre le digo, cuando ustedes van a usar para colocar el medicamento, tienen que seguirle todo el recorrido del perfus y ver si ese perfus va a la inserción del catéter o a dónde más va cuando tienen situaciones como esta que se van a encontrar con muchos perfus, ¿no? O muchos tubuladuras o llaves de 3 vías, digamos, ¿no? Entonces es importante. Es peligroso que es ese caso porque en el caso de emergencia el paciente entra en algún cuadro, de repente adivina a dónde hay que administrar. Exactamente, totalmente, ¿no? Y a veces también tenemos, ahí mire, el paciente tiene un tubo endotraqueal, la conexión de oxígeno al respirador el paciente, a veces tiene traqueostomía, a veces tiene una epidural, ¿no? Que está con analgesia epidural o conectada a un hemosutor, por ejemplo, drenajes, todo ahí junto, digamos. Entonces, ¿licenciada? Sí. Sí, hoy en día, por lo que leí según las normas de infectología, ya no se le coloca banderilla a los sistemas de perfus. Se cortó. Sí se le puede colocar a las bombas de infusión, sí, y lo que tampoco se atina es pegarle tampoco en la parte de rotura con fecha y demás, con papeles, sino con el felpón indeleble directamente. Exacto, exactamente. De todas maneras, como les digo, hay normas de los servicios que establecen las formas de identificación de los perfus,
que es muy importante, con etiquetas de colores, eso suelen hacerlo, y entonces usted ya sabe que este medicamento de etiqueta roja es de alto riesgo, dónde se posiciona el frasco de alimentación, porque donde más error hemos tenido, chicos, es que se administre por sonda nasogástrica medicamentos, por ejemplo, ¿no? Vieron que las vías centrales tienen lumen para el plan de hidratación o medicamentos y otro lumen para alimentarlo al paciente. No sé si vieron eso o han tenido posibilidad de verlo. Entonces ahí también es importante que no entreveremos, digamos, ¿no? Los catéteres, digamos. Bien. Lo mismo pasa cuando el paciente está con oxígeno, como les dije, con sondas, con catéteres de drenaje, y bueno, y ahora vamos a ver las medidas sugeridas, ¿no? Fíjense que es importante lo que dice, recomendar al personal no clínico, a los pacientes, a los familiares, que jamás deben conectar ni desconectar dispositivos, siempre deberán solicitar ayuda al personal clínico. Esto a veces es un grave problema en los hospitales, porque muchas veces el personal delega en la familia algunos cuidados. Tanto el médico como el enfermero a veces dice, bueno, a ver, nebulizalo vos, ¿no? Hace esto vos, el paciente le conecta la alimentación, el familiar, perdón, le conecta la alimentación al paciente. Eso también es algo que no debería suceder. Es importante el etiquetado de catéteres de alto riesgo, ¿ven? Los catéteres tienen que estar etiquetados. Por ejemplo, si tenemos catéteres arteriales, epidurales, intratecales, cuando, por ejemplo, tienen colocados en las rodillas, ¿no? Para estas aplicaciones deben evitarse el uso de catéteres con puertos de inyección para evitar que yo me confunda. No tiene que tener los abones para que así nadie se le ocurra administrar por ese sitio, ¿no? Y como les dije hace un rato, los profesionales deben trazar todas las líneas desde su origen hasta el puerto de conexión para verificar los acoplamientos antes de hacer cualquier conexión o reconexión o administrar medicamentos, soluciones u otros productos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Incluir un proceso estandarizado de conciliación de líneas como parte de la comunicación de traspaso. Esto debe involucrar volver a verificar las conexiones de los tubos y el rastreo de todos los catéteres del paciente hasta su origen cuando el paciente llegue a un nuevo servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros lo recibimos al paciente, viene de la terapia a la sala. Hace poco ha pasado con un paciente, había salido de la terapia, venía con su alimentación enteral. Parece que durante la movilidad no tiene que ver tanto con la conexión, sino con la falta de que la enfermera rechequee, ¿no? Parece que se movió la sonda del paciente, la sonda nasogástrica. Cuando llega a la sala, se le conecta la alimentación al paciente con la bomba y después de unas horas el paciente empieza a tener signos de dificultad respiratoria, el paciente se broncoaspira y el paciente fallece. Y es porque se ha movido esa sonda nasogástrica, ¿no? El paciente estaba en un cuadro de recuperación, pero no estaba lo suficientemente en condiciones de poder acompañar o de advertir que algo estaba mal, y el paciente fallece. Entonces hay que tener mucho, y eso pasó hace poco en un hospital importante de aquí, de la provincia, ¿no? Evitar el uso de jeringas de conexión LUER estándar para la administración de medicamentos orales o alimentos por sonda, ¿sí? Incorporar siempre capacitación sobre los peligros de conectar mal los tubos y los dispositivos dentro de la orientación y el desarrollo de los enfermeros, y promover la compra de tubos y catéteres que estén diseñados
para mejorar la seguridad y evitar las conexiones incorrectas. Hay algo que no compra el hospital y no sé por qué, que son esos pequeños prolongadores que vienen. Entonces, ¿qué conexiones raras hacemos nosotros? Cortamos los perfus, conectamos la llave de 3 vías y así hacemos conexiones que no son seguras porque en cualquier momento se pueden desconectar. Ustedes saben que vienen unas jeringas de sistema Luerlo, que se llama, que vienen prellenadas, que se adaptan, que no vienen con agujas, entonces, que permiten una conexión adecuada a las sondas cuando administramos medicamento. Por lo tanto, sería importante tener este tipo de, que ya no vienen con agujas, que directamente vienen perfus adaptados. Yo conecto y administro el medicamento sin la aguja, entonces yo voy a reducir un poco el riesgo de uso de abones, digamos, ¿no? Voy a ver si tengo algunas imágenes, ahí no tengo para mostrarles, pero ya después les voy a pasar, digamos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, licenciada. Bueno, no tienen preguntas. Algunas veces ha ocurrido en el hospital que se le ha delegado al familiar, por ejemplo, que cambien una determinada solución, y el familiar ha ido y ha cambiado donde le parecía que podía ser, y por ahí ha cometido un error, por ejemplo, ponerle la alimentación a un paciente en la vía periférica. Eso es importante. Ocurrieron, digamos, errores tremendos que le costaron la vida a los pacientes. Exacto, eso que dice la profe es increíble, ha pasado muchas veces. Entonces, en vez de pasarle por la sonda ese alimento, ¿no? Le pasaron por la vía periférica o por la vía, ¿me entiende? No es lo mismo alimentación parenteral que yo les digo con alimentación enteral. Es otro tipo, generalmente por la vía parenteral nosotros pasamos aminoácidos, ¿no? Otro tipo de soluciones para nutrir, no para alimentar sería, para nutrir al paciente. En cambio, la alimentación enteral es un alimento que va a pasar por la sonda, pero como está un sachet, un perfu conectado a la sonda, por eso le digo que hay que tener cuidado, claro, y a veces está en el mismo portazuero, y eso sí que es grave, porque le estamos pasando alimento que debería ir por vía digestiva, por vía sanguínea. ¿Me entienden, chicos? Y no se le puede, digamos, achacar la responsabilidad al cuidador o al familiar, porque eso es responsabilidad exclusiva de enfermería. O sea, nunca deberíamos darle al familiar que él cambie, por ejemplo, las soluciones parenterales o enterales, cualquiera de las soluciones. Exactamente. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿No? Bueno. No, licenciada. Bueno, entonces hemos visto 2 temas hoy que son importantes. Ya igual les voy a darle una vuelta de tuerca al material que le estoy preparando para que sea más sencillo para ustedes y con imágenes. ¿Y qué les recomendaría? Creo que la mayoría de ustedes o ya está haciendo la práctica, entonces que se cercioren, ya ahora están con más herramientas, de 2 cosas que vamos trabajando, o 3, digamos, hoy. La licenciada les habló de identificación. Fíjense si todos sus pacientes tienen pulsera, eso es importante que se fijen cuando vayan mañana o esta semana a la práctica. Van a ir al office de enfermería y van a preguntar o mirar cómo están, a dónde están las soluciones electrolíticas de riesgo, potasio, magnesio, glucosado, hipertónico, gluconato de calcio, etcétera, si las tienen y dónde las tienen, y le van a preguntar al personal qué medidas de seguridad están usando, ¿no? Por ahora eso, y fíjense ustedes de paso el tipo de conexiones que tienen y qué medidas están tomando con respecto, por ejemplo, a los perfus, a las conexiones que tienen con la llave de 3 vías, y si hacen las conexiones estas híbridas o raras que solemos hacer las enfermeras, ¿no? Bien, ¿algo más, chicos, quieren preguntar? Profe, yo tengo una duda. ¿Siempre tiene que ir un prolongador?
No necesariamente, no necesariamente. Bien. Pero hay como una tendencia a que siempre le ponen prolongadores. A veces como estándar se usa en el hospital que por cualquier eventualidad, y además lo vieron de largo que les ponen los perfústicos, eso es tremendo, eso no está bien. Generalmente los adaptadores que vienen para la llave de 3 vías son unos adaptadores que no tienen más de 10 centímetros, en cambio los enfermeros le hacen unos perfus que el paciente anda arrastrando el perfus cuando va al baño, y eso está mal, se enreda, es de riesgo eso. Entonces, deberíamos buscar estrategias, es mucho más barato comprar un prolongador, más barato, que usar 2 perfus, uno para conectar, digamos, a la llave de 3 días por un lado y otro para conectar a la boca. ¿Vieron que usamos eso? Como esa conexión híbrida, además que es riesgosa. Y acá hay una segunda pregunta. Sí. ¿Con qué volumen se diluye? No sé a qué se refiere. Va a depender de, por ejemplo, en general, cuando se agregan electrolitos estándares como el potasio y el magnesio, se diluyen en 500, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos haciendo una carga de potasio, porque el paciente tiene una pérdida muy importante de electrolitos, y eso lo indica el médico, y dice, le vamos a hacer una carga de potasio, e indica, supóngase, 6 ampollas diluidos en 200, eso se lo va a indicar en forma precisa y específica, ¿sí? Se hace no con tanta frecuencia, pero se hace. Y si van a pasar un glucosado hipertónico, por ejemplo, porque el paciente está con una hipoglucemia, a veces va la ampolla en bolo por el perfus, digamos, y a veces va diluida. Si es un glucosado al 15%, al 25%, y a veces tenemos soluciones ya preparadas al 25%, se las pasa en el volumen que me indican, 100, 200, etc. ¿Algo más quieren preguntar, chicos? Así ya los voy a ir anotando aquí. Profe, digamos, cuando hacemos esa prolongación, solamente sería necesario para poner la llave de 3 vías nada más, ¿verdad? Así es, corazón, exactamente, tal cual, Mabel, para eso. Ah, bien, gracias, profe. ¿Están todos anotados, chicos, aquí en el chat? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces hoy les voy a poner las fechas y ya les agrego a la lista que tenía de la clase pasada. Entonces hoy estamos en 13, chicos, ¿verdad? Sí, 13, sí. Sí, profe, sí. 13 de junio. Vamos a poner aquí el presente. ¿Cuántos presentes tenemos, Liz? Hubo hasta 76 personas, pero Ajá. ahora en este momento hay 70. Ajá, buenísimo. Bueno, muy bien. Muy bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, los dejo y ya seguiremos la próxima clase. Sí. Yo he tenido un inconveniente, la verdad, Sí. poco tiempo, entonces Sí, no he tenido tiempo de leer el material, por eso no he podido dar la clase hoy, pero yo le voy a dar el próximo martes junto con la otra clase. Bien. ¿De acuerdo? Entonces la otra clase es el martes. El próximo martes, sí. Dale, gracias, Liz. Muy bien, chicos. licenciada. ¿Están pudiendo entrar al campus? ¿Todos pudieron entrar? Sí. Una pregunta, profe, con respecto a la asistencia de las clases. ¿Es el 100%? Y teóricamente sí. Oh. Y si tengo una asistencia que era la primera clase. Bueno, lo que hemos hecho nosotros es darle alguna actividad extra a las personas que han tenido algún ausentismo. Ah, bien. Ah, bien, Bueno, sí, porque yo tengo Así tienen la posibilidad de situación y aprobar, digamos, el seminario. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Liz, hay algunas clases en las que yo entro a trabajar a las 19 horas, por eso también pregunto, me interesa el tema de las asistencias. Bueno, va a hacer la tarea, Ivana es. Sí, yo por ejemplo la clase pasada no estuve presente, ahora sí, la siguiente
creería que sí, pero si en un caso no puedo por tema de Bueno, no trabajo, se preocupe, le vamos a asignar una tarea para que usted tenga la posibilidad de aprobar el seminario. bien, bien, gracias. Bueno, Gracias. bueno, muy bien. Nos vemos, chicos. Nos vemos, si Dios quiere. Chao, licenciada. Hasta luego. Chao, licenciada. Muchas gracias. Chao, licenciada. Gracias, licenciada. Chao. También, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Chao.